Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar con una nueva unidad. Esta unidad, si ustedes ya la vieron en plataforma, que la subí hace unos cuantos días, tiene que ver con lo que es las ondas. Entonces, en esto de las ondas, vamos a ver lo que es el movimiento oscilatorio y lo que es el movimiento ondulatorio. Hoy vamos a ver la introducción, que tiene que ver con el movimiento oscilatorio, y voy directamente al material. Bien, lo primero es describir qué es una oscilación y una vibración. Una oscilación y una vibración son movimientos donde se puede decir que cumplen ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un movimiento. Y los diferentes ciclos significa que ese movimiento se va a ir repitiendo. Entonces, el movimiento oscilatorio es eso, un movimiento que va cumpliendo ciclos. Un ejemplo. En el movimiento vibratorio o en una vibración, vamos a suponer una guitarra. La guitarra, si yo le doy a la tecla, a la cuerda, disculpen, si le doy a la cuerda, vamos a suponer hacia arriba. La cuerda lo que va a hacer es que va a hacer un movimiento arriba, abajo, y eso crea una vibración. Esa vibración llega a nuestros oídos y por eso que nosotros podemos escuchar esa onda que se está produciendo en esa vibración. Pero ¿qué ocurre con esto? Este movimiento de arriba hacia abajo, yo le puedo decir que es un movimiento cíclico, donde se van repitiendo los elementos. Un ejemplo, vamos a suponer que yo inicio aquí, le doy a la cuerda y la cuerda, el movimiento termina aquí. O sea, ese movimiento de sube y baja y luego subir es el movimiento que yo puedo decir que es un ciclo. Si se dan cuenta, inicio aquí en el punto A y termino en el punto B antes de que suba otra vez. Luego, el otro movimiento hace lo mismo, ¿verdad? Hace lo mismo. Y así se van repitiendo los movimientos y van formando ciclos. Entonces, ese es el movimiento oscilatorio. Una oscilación es ese movimiento. Un movimiento que se va repitiendo, un movimiento que parte desde un punto y llega a ese mismo punto. Con relación a la cuerda, el punto de inicio sería el punto que queda aquí en el medio, ¿verdad? Ese punto que está aquí. Con relación a este instrumento que ustedes tienen aquí, que esto es un péndulo, aquí tengo una masa, aquí tengo una soguita y aquí tengo un punto de apoyo. Cuando yo suelto el péndulo lo que hace es esto. Va y viene. ¿Verdad? Si yo tomo el punto de origen o el inicial aquí, entonces la oscilación sería el movimiento que va desde aquí, cruza para acá, vuelve y cruza por aquí y llega otra vez aquí al punto de origen. ¿Ven? Eso sería la oscilación. Si yo lo tomo aquí el punto, entonces sería esas flechitas negras que yo puse ahí, ese movimiento que va y viene y luego se va a repetir. Esa es una oscilación. Entonces de ahí es que viene el movimiento oscilatorio de oscilaciones. Si yo también lo comparo con las olas del mar,
La ola del mar, yo también puedo decir que forma un movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Porque si yo tomo aquí en cuenta el punto de origen aquí abajo, donde se va a formar la ola, mi punto de origen aquí sería cuando la ola ya se desaparece. Entonces, eso es un movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Porque luego va a venir otra ola y va a formar el mismo movimiento. O sea, es repetitivo, repetitivo. Entonces, ahí tenemos lo que es una oscilación, lo que es una vibración, la característica de eso. Entonces, el movimiento oscilatorio también le podemos llamar movimiento periódico, porque esto de periódico significa repetición. Ese se llama repetición, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es el movimiento, lo que es una oscilación y lo que es el movimiento oscilatorio. Es la característica, el movimiento que caracteriza, que es el movimiento que se caracteriza porque dentro de él existen oscilaciones o hay oscilación, más o menos, sería más o menos. Entonces, en el movimiento oscilatorio tenemos diferentes elementos. Miren, estos elementos son la característica del movimiento. Primero, para que el movimiento sea oscilatorio, tiene que haber una oscilación. O sea, dirían ustedes, eso es lógico. Sí, lo que ocurre es que hay muchas clases de movimiento. Ahora bien, si el movimiento cumple ciclos o hay oscilaciones dentro del movimiento, entonces el movimiento es oscilatorio. O sea, es una característica primordial. Entonces, eso es, primera característica, que tiene que cumplir ciclos, tienen que haber oscilaciones en el movimiento. Segunda característica, tiene que haber un desplazamiento con relación al punto de origen. O sea, si yo hablo de la ola del mar, si yo tomo el punto de origen aquí y cuando la ola se desplaza y llega al mismo punto de origen, entonces ese es un movimiento que es oscilatorio. Porque si el punto de origen no se desplaza, entonces la ola no se forma. Igual con el péndulo. Si el punto de origen está aquí arriba, aquí, y yo dejo el péndulo de esa forma, entonces no hay un movimiento oscilatorio porque el péndulo no está oscilando. Ahora, cuando el péndulo se está moviendo, ese punto de origen ya se está moviendo. Entonces, ahí hay un desplazamiento, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, tiene que haber un desplazamiento. Luego tenemos otra característica que es la amplitud. La amplitud es la máxima distancia que recorre la oscilación. O sea, en la ola del mar, esto viene siendo la amplitud. La distancia máxima. O sea, cuando en el momento de que aparece la ola y en el momento que desaparece, yo puedo decir que esa es la amplitud. En el péndulo, la amplitud estaría aquí. Siempre la amplitud en forma horizontal. Siempre estaría aquí. Si yo levanto más el péndulo para acá, entonces la amplitud va a aumentar. ¿Ven? Esa es la amplitud. Luego tenemos lo que es el período y lo que es la frecuencia. En todo movimiento oscilatorio, siempre vamos a tener período y frecuencia. ¿Qué es el período? Bueno, el período, que se representa con una T, es el tiempo que dura una oscilación. O sea, con relación a la ola del mar, el periodo es
el tiempo que dura en aparecer la ola y desaparecer. En el péndulo, el tiempo que el péndulo va y viene. ¿Ven? Ese es el periodo. Y ese periodo se mide en segundos. Míralo aquí. O sea, vamos a suponer que yo vea la ola y calculo el tiempo que la ola desaparece y el tiempo fue de 3 segundos. Entonces, ese es el periodo de ese movimiento oscilatorio. Si es con el péndulo, vamos a suponer que el péndulo para hacer una oscilación duró 0.3 segundos. Entonces, ese es el periodo del péndulo. Bien. Ahora, con relación a la frecuencia es lo inverso al periodo, que se representa con una F. La frecuencia es el número de oscilaciones. Es el número de oscilaciones que ocurren en un segundo. ¿Verdad? En un segundito. Yo creía que había alguien ahí. Entonces, eso significa que la ola del mar hizo una oscilación en 3 segundos. Eso significa que esa oscilación va a corresponder a 1 entre 3. 0.33 oscilaciones. O sea, si el péndulo hace 4 oscilaciones en un segundo, entonces yo tengo una frecuencia de 4 Hz, porque Hz es la unidad con que se mide la frecuencia. O sea, que en un segundo el péndulo dio 4 oscilaciones. Y aquí, si yo mido esa frecuencia, que es 1 sobre 3, yo puedo decir que la ola ocurrió 0.33 oscilaciones en un segundo, porque fueron 3 segundos, recuerden que hay que dividirlo entre 3. Entonces, la frecuencia es eso, es inverso al periodo. El periodo se refiere al tiempo de cada oscilación y la frecuencia se refiere a la cantidad de oscilaciones con relación a ese tiempo, a un segundo. ¿Ven? Esa es la diferencia. Luego tenemos lo que es la frecuencia angular. La frecuencia angular viene siendo la velocidad que lleva la oscilación. La velocidad que lleva la oscilación. Esta se representa con W y yo puedo tener dos fórmulas. Una que corresponde a la frecuencia y una que corresponde al periodo. O sea, sabiendo la frecuencia o el periodo, yo puedo encontrar esa velocidad. Esa velocidad que lleva la oscilación. Entonces, estas son las fórmulas. Se representa con W. Y aquí tenemos la fórmula del periodo y la frecuencia, que son inversas, ¿verdad? Mírenlo ahí. Esas son las fórmulas del periodo y la frecuencia que representa lo inverso que son ambas. Entonces, esas son las características que tiene un movimiento oscilatorio. Esas son las características. Tan fácil como ustedes lo ven ahí. Y esta es la introducción que yo quería darle sobre el movimiento oscilatorio. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna aclaración que quieran? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna curiosidad? A ver. Ok. Si no hay ninguna, no hay problema.